No se curan las enfermedades alérgicas, se controlan de manera que, ya lo había mencionado, a lo mejor el paciente adulto nunca se acuerda que tuvo asma, pero si a los 40, 50 años empieza con una crisis de asma, pues es porque el paciente ya tenía, ¿no? Salud, turismo, cultura, deporte, educación. Eso y más es lo que somos. ¿Y quiénes somos? ¡Ya oíste! El programa del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Muy buenos días, tardes o noches, según sea el momento en el que nos escuchen. Bienvenidos a su podcast Ya Oíste. Les saluda Javier Jiménez. Vamos a platicar de un tema que seguramente a muchos de nuestros derechohabientes y obviamente también de los escuchas en general les va a parecer súper relevante. Por ello, está el día de hoy conmigo. Vamos a platicar con la doctora Gabriela Escobar. Ella es inmunóloga y alergóloga. ¿Cómo está, doctora? Muy buenas tardes. Hola, Javier. Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, bienvenida. Y pues vamos a platicar de el asma. Primero que nada, platíquenos de una manera general, ¿qué es el asma? Hay muchos mitos y creo que durante muchos años hemos tenido la noción de qué es el asma, pero desde el punto de vista profesional, ¿qué es realmente el asma? Es una enfermedad inflamatoria, esa es la primera característica. Las definiciones dicen heterogénea porque se manifiesta de muchísimas formas diferentes en cada paciente y tiene características muy especiales. O sea, los síntomas clásicos es que sea una tos seca por lo general, que haya dificultad para respirar, que haya opresión en el pecho y la sibilancia, que es algo muy característico. No todo lo que silba es asma, esa es una frase muy de medicina, pero sí hay que pensar en algo que un paciente que silba que pueda tener asma. En cuanto a los mitos, es muy importante decir, el asma no solo es de la infancia, existe el asma en el adulto y el paciente, los niños que tienen asma, pues tienen muchísima más posibilidad de tener una buena evolución si se trata y si se identifica a tiempo y se empieza a manejar como dependiendo la causa, así con vacunas para la alergia, cambios de algunos hábitos y demás. Entonces siempre en los niños es muchísimo mejor identificarlo a que ya sea como en edades un poquito más avanzadas. No quiere decir que el adolescente o que el adulto no se pueda tratar de igual forma, claro. Pero claro que en los niños no es que vaya a vivir toda la vida con el problema del asma. Puedo decir que el asma no se cura, pero se controla y a lo largo del tiempo el paciente puede a lo mejor ni siquiera haberse acordado que en la infancia tuvo asma. Y es que como digamos se maneja siempre, al ser el asma una enfermedad inflamatoria, pues evidentemente va directamente con las vías respiratorias. Hace poquito recordarán que también nos enteramos que la parte del COVID tenía que ver con esto, ¿no? Con una inflamación. Específicamente, ¿qué es lo que se inflama, doctor? Las vías respiratorias. Decimos que la característica o una triada para el asma es una hipersecreción. Empieza a haber mucha más producción de flema, puede ser por alergia o no, pero se empieza a cerrar la vía aérea y también empieza a haber inflamación. Entonces, al momento de estar cerrada con inflamación y con flema, se tapa y es cuando el paciente no puede respirar o empieza a tener tos antes de que pueda dejar de respirar. Y la sibilancia lo que nos está diciendo es que hay dificultad para el paso del aire, por el moco que tapa como si fuera un popote tapado y en lugar de que entre y salga el aire libremente, pues todo esto lo puede detener. Yo tengo la experiencia en mi juventud con una chica con la que salía. En una salida tuvo un ataque de asma y la verdad es que fue una experiencia compleja porque aparte ella me decía, no, tranquilo, o sea, empezaba justamente que, digo, todos nuestros escuchas se van a acordar si han tenido esta experiencia, esa, ¿cómo decías? Sibilancia. La sibilancia, o sea, el silbidito. Y yo decía, bueno, ¿qué le está pasando, no? Y me decía, tranquilo, vamos a llegar a mi casa, me das mi spray y ya con eso me tranquilizo. Y afortunadamente no pasó a mayores, pero sí, la sibilancia me parece que es el síntoma, digamos, que todos identificamos como una persona que puede llegar a tener asma. ¿Tiene grados? O sea, es decir, si hay momentos en los que puede ser muy, muy grande, muy, muy pequeño, o cómo lo manejan ustedes desde la parte profesional. No, en realidad vamos viendo el asma, tanto el tratamiento, por ejemplo, decimos que es muy dinámico, también así es el cuadro clínico. A lo mejor el paciente puede estar con un muy buen control si tiene sus inhaladores, si hace ejercicio, si no sube de peso, si no está en un ambiente que a lo mejor sea perjudicial para él, si es por cuestión de alergia, pero no decimos que la sibilancia pueda ser más grave o no. Existe la exacerbación, que es la crisis asmática. Claro. Entonces, cuando se exacerba por muchas razones que puedo ir diciendo, es cuando le escuchamos más, porque a veces nosotros le decimos al paciente o al familiar,
familiar, ¿no? La mamá. Le he escuchado sibilancias. No, doctora, solo la tos. Y al momento de explorarlo con el estetoscopio, lo ponemos en ambos hemitórax, hay que estar comparando y escuchamos la sibilancia súper clara. Entonces le decimos a la mamá, sí tiene sibilancia. No, doctora, no se lo había escuchado. No necesariamente la escuchamos de manera externa. A lo mejor solo es así con el estetoscopio y nosotros pues podemos decir al paciente, tenemos que estar pendientes de si está tosiendo, si está la saturación también hoy día después de COVID, prácticamente todo mundo debe o puede tener un oxímetro de pulso, que es el que se ponen en el dedo, y cuando vemos que la saturación está disminuyendo o se está modificando, aguas, porque podemos estar ante un inicio de una exacerbación de asma y entonces para evitar dar sustos al novio, a los amigos o algo, tenemos que prepararlos y la educación es importantísima, igual en el asma que con todas las enfermedades, es decir, le puede pasar esto, tiene esto, le puede pasar esto, este cuadro, tienen que actuar de esta manera y casi todos los pacientes pueden tener un inhalador de rescate, que generalmente decimos que es salbutamol y ese lo único que hace es mitigar la crisis en el momento. Sí se tiene que atender lo más pronto posible, pero al menos eso, el salbutamol es un broncodilatador de acción rápida, también corta porque no dura mucho tiempo, pero actúa rápidamente. Entonces, si el paciente tiene, que ha de haber sido lo que sucedió ahí, fue el inhalador que utilizaron, abre la vía, no desinflama, no es un esteroide, pero abre la vía y el paciente puede respirar, tal vez para poder hacer otro tratamiento. Y es que además tocó un tema bien importante que se tiene la sensación de que el asma no tiene repercusiones. O sea, es decir, una persona con asma, digamos, puede andar por la vida como si nada hasta que le llega una crisis y entonces ya se atiende y nada más, ¿no? Cuando en realidad, digo, nos podría obviamente platicar un poco más de eso, habría que revisar evidentemente el diagnóstico primero para saber la persona cómo está y luego obviamente el tratamiento, ¿no? Porque supongo que también, pues aquí ya empiezan los temas que luego hablamos aquí en el podcast, pues dependerá, ¿no? O sea, es decir, tu nivel socioeconómico, es decir, de dónde empezó realmente el tratamiento, cómo se llevó a cabo, etcétera, y que evidentemente los invitamos a que todos nuestros derechohabientes pues acudan al ISSSTE para que puedan comenzar con este tratamiento. Pero bueno, regresando, serían las repercusiones entonces. ¿Cuáles son las repercusiones de una persona que llega con asma, digamos, al médico o a una emergencia? Lo que podríamos decir es que el paciente va a estar tosiendo todo el tiempo. Entonces la calidad de vida está mermada. ¿Por qué? Porque sube escaleras y tose. Intenta hacer un ejercicio y tose. Por ejemplo, los niños ahorita que aman el fútbol empiezan a correr y van a toser. Entonces, no, tú no puedes jugar. Existen películas incluso en donde se intenta ver que la persona puede con tratamiento, con inhaladores de rescate, con un buen manejo, hacer una vida completamente normal. Y existen personajes muy conocidos de la vida del deporte donde tienen asma diagnosticado y el paciente puede hacer todo. Entonces, la repercusión en realidad no tendría que existir si el paciente está tratado a tiempo. Sí, desde la infancia tenemos que estar muy atentos. Los niños entran, por ejemplo, a estancias infantiles y los niños se están enfermando todo el tiempo porque es un contagiadero, el niño está mocoso, entonces el niño tose. Hacer la diferencia de tose porque está con un cuadro de una rinofaringitis o tose a pesar de que ya se curó porque tiene asma. Entonces, por eso sí tienen que ir con el médico de primer contacto a la clínica y el médico tiene que tener el conocimiento para decir, no para etiquetar al paciente de este paciente tiene asma. No. Podemos empezar diciendo, es hiperreactor bronquial. El niño reacciona exageradamente sus vías respiratorias al frío, al polen, así está con el perro, a las infecciones respiratorias o, virales que están en la estancia infantil. Entonces, este niño lo tengo que captar y a lo mejor si sigue con esto, yo le puedo empezar un tratamiento como médico de primer contacto, pero entonces tal vez referirlo a un segundo nivel. Y pueden llegar también al de alta especialidad, dependiendo la gravedad del paciente. Si nosotros podemos ya en segundo nivel identificar que es un asma alérgico, se empieza a dar tratamiento, le llamamos inmunoterapia específica de alérgenos, que es el único tratamiento que da o modifica la evolución natural de la enfermedad. Entonces, al nosotros poder modificar esta enfermedad, pues podemos hacer que no sea tan grave, que no avance y el paciente tiene una calidad de vida completamente igual que el hermanito o que los amigos que no tienen asma. Sin afán de etiquetarlos y decirle, a ver, tú tienes asma, puedes hacer tu vida normal, pero tienes que tener ciertos cuidados. Insistimos muchísimo siempre, por ejemplo, la obesidad, hay estudios muy específicos, incluso hechos aquí en México, donde la obesidad va a exacerbar una crisis de asma. Y si el paciente tiene asma y empieza con obesidad, se va a descontrolar en algún momento. Entonces, eso, el tener una dieta adecuada, el que haga ejercicio, el que a lo mejor esté en un ambiente libre de alérgenos, como no lo vamos a cambiar de ciudad, si vive, por ejemplo, en la Ciudad de México, o si el paciente vive en el campo donde hay muchos árboles a los que él puede ser alérgico, tampoco lo vamos a cambiar de su entorno, pero sí empezar como desde un lavado de nariz.
A ver, que no se te quede los alérgenos que estás respirando dentro de la nariz. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, el médico lo podrá decir, ya hay muchísimos dispositivos sin que sea como algo médico. Claro. Porque si el asma, pasando a otro tema, tiene comorbilidades. O sea, un paciente con asma generalmente no solo tiene asma, muy comúnmente tienen rinitis alérgica, rinosinusitis, puede tener conjuntivitis alérgica, hay pacientes que tienen asma y dermatitis atópica. Entonces, sí tenemos que hacer como el cambio de algún estilo de vida y el paciente, pues evitamos que pueda llegar a tener estas crisis de manera continua. Claro, y es lo que mencionaba hace un momento, que al final, por eso aquí en el podcast siempre los invitamos a que acudan a su clínica familiar, que sabemos que a veces siempre encontramos este comentario de es que es muy tardado, es que hay un montón de fila. Bueno, sí, pero digamos el desarrollo de las enfermedades pues van a depender siempre de cómo empezamos a diagnosticarlas y cómo empezamos a ver, digamos, de alguna forma este avance o el cómo aprender, como nos mencionaba, ¿no? A diferenciarlo y a cruzarlo con otras enfermedades, otras comorbilidades que nos pueden ya afectar de una manera mucho más clara y no solamente con el inicial con el que llegamos a la clínica, ¿no? Entonces, este trabajo, digamos, siempre lo promovemos y los invitamos a nuestros derechohabientes a que acudan. ¿Ya nos sigues en nuestras redes sociales oficiales? ¿No? ¿Qué esperas? Búscanos como ISTEMX y síguenos en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y YouTube. No te vayas, que esto aún continúa. Ahorita dentro de lo que nos platicaba, doctora, me parece que hay muchos mitos con respecto de las causas. Yo he escuchado a lo largo de mi vida muchos comentarios, por ejemplo, que tienen que ver con el caso de los contaminantes. Hay una liga directa con espacios contaminados, como lo mencionaba, del ambiente o, por ejemplo, ya hablando específicamente de agentes químicos o físicos externos que tengan que ver con la alergia, porque creo que hoy en día se tiene esta sensación de ya todo el mundo tiene asma y todo el mundo tiene alergia, como si fuera ya una cosa inevitable. ¿Es real esto? No, no es real. Sí, el asma y las enfermedades alérgicas han aumentado muchísimo por el cambio climático, por la contaminación ambiental. Está muy relacionado con el dióxido de carbono, con las emisiones directamente, pero no quiere decir que todos los pacientes que vivamos en la Ciudad de México con tanta contaminación todos vamos a desarrollar asma. No, pero sí lo puede predisponer. Por ejemplo, decimos, sí existe el factor genético. Claro. Si un paciente de cualquier enfermedad, no solo del asma, de cualquier enfermedad alérgica, si un papá tiene asma o alguna enfermedad alérgica, el paciente, cada hijo tiene 25% de posibilidad de tener alguna enfermedad alérgica. Claro. Si ambos padres tienen, esto pues se triplica y entonces nos vamos hasta el 75% de posibilidad de que cada paciente tenga. Si además de esto es un niño que va a estancias infantiles desde los 3 meses, 6 meses, pues ha estado en contacto constantemente con microorganismos, principalmente virus, y se puede empezar a modificar como la respuesta inmunológica. Además, el paciente tiene mascotas, perros o gatos, vive en un ambiente tal vez con mucho polvo, entonces todo esto puede ir sumando para tener factores inflamatorios. Claro. Y en algún momento ya desarrollar alguna enfermedad alérgica, como puede ser el asma. Pero claro, no es directamente, o sea, si vive en un medio contaminado, le va a dar. Todos los niños que tienen tos y que se enferman tienen asma, no necesariamente. También. Sí, y es que a veces creo que nos han predispuesto a esa parte, ¿no? De, bueno, es que a mayor contaminación, entonces va a haber más gente que va a tener, cuando no necesariamente sería la cosa. Además, el COVID nos enseñó que hay un montón de buenas prácticas con respecto de la ventilación de los espacios, la limpieza en general, que a veces damos por sentados y creo que ayudarían mucho a que poco a poco, digamos, aprendamos a tener espacios más limpios y sobre todo mejor ventilados para apoyar a esta situación, digamos, de carácter respiratorio, ¿no? Claro, le llamamos control ambiental. De hecho, de manera cotidiana, todos los alergólogos, por ejemplo, eso hacemos. Siempre tratamos en nuestras pláticas que damos hacia médicos de primer contacto que también lo hagan. Control ambiental, o sea, lo de lavado de nariz que decimos que es básico, sí hacer un aseo regular. Por ejemplo, los niños, en estos días como Día del Niño o cumpleaños, les regalan peluches. Claro. Si los peluches, si no tienen un buen aseo, no es que esté en contra de los peluches, pero si no tienen un buen aseo, tienen 10 peluches aventados en la cama, nunca les dan un aseo, nunca los lavan, y aunque no se duerman con ellos, que muchos niños dicen, no me duermo con él, no, pero están en la cama, están en el ambiente,
claro. Y entonces cada vez que los mueven van a desprender el polvo. Y si el paciente es alérgico al polvo o a los ácaros del polvo, va a estar siempre con comezón en la nariz, con producción de moco, y la misma que produce en la nariz, pues lo va a producir también a lo mejor en bronquios, ¿no? Hacemos eso, cambio de sábanas. La sábana siempre es súper común. Tenemos pacientes que cada, pues no sé, a lo mejor 3 meses. ¿Cómo? Bueno, no sé, cada mes. No, decimos, yo sé que hay una escasez de agua que tampoco podemos abusar, así como tengo pacientes que me dicen cada 3 días. No, me parece que ahorita sí tenemos que tener ese cambio, ¿no? En esa modificación, porque no lo podemos hacer cada 3 días, a lo mejor cada semana sí, porque el ácaro del polvo sí vive en los colchones. Entonces, mientras más tiempo dejemos las sábanas, los ácaros se alimentan de lo que nos estamos perdiendo de la piel, nos estamos descamando. Entonces, el ácaro se reproduce y entonces tenemos problemas de que, pues si ya tenemos alergia al ácaro del polvo, pues vamos a tener una exacerbación también a nivel nasal, a nivel bronquial, lo que sea. Mascotas. Con las mascotas siempre es un tema, porque si ya el paciente ya llega a nuestra consulta y tiene un perro de toda la vida, el niño tiene 6 años y el perro tiene 10, los papás no van a sacar al perro, claro, tampoco al niño, espero. Pero sí, no estamos promoviendo que adopten perros y no niños, para que no vaya a haber ahí no va por ahí. Tema. Simplemente es estos, o sea, no le podemos decir a los familiares, sacan al perro. Claro. No, o sea, primero cambian de médico a que te hagan caso. Y lo entiendo. Entonces nada más decimos, por favor, no duerman el perro con el niño. Claro. Que el cuarto, la habitación donde el niño pasa al menos 8 o 10 horas del día, de las 24 horas del día, que por lo menos esté lo más libre de estos alergenos. Entre ellos puede ser el perro. Que cada vez que estén en contacto con el perro jugando, pues que se laven las manos, se laven la nariz. Y entonces todo esto puede cambiar. O sea, no los envolvemos, no los metemos a una cápsula. La vida del paciente, tanto del niño como del adulto, puede ser exactamente igual que la de todos, pero con la notificación de tienes asma, entonces tienes que hacer esto, esto y esto, un poco más notorio que todos los demás, o a lo mejor esto diferente a los demás, pero puedes hacerlo. O sea, no te vamos a encerrar, pero tú tienes que tener esta conciencia. Y la verdad es que los pacientes ya pues hay que empezar, les digo, la educación desde el primer contacto, pero ya cuando llegan a un segundo o tercer nivel, sí los pacientes pueden ser como muy conscientes, saben que les vas a mejorar la calidad de vida y pues pueden tener su vida de manera como la estaban teniendo hasta, o mucho mejor de lo que estaban hasta antes que llegaron contigo. Claro, y además me gustó mucho este concepto que creo que en todas las familias de todos los niveles socioeconómicos a veces se tiene, que es no podemos tener a los niños, hablando de las infancias, en una burbuja. No. Es decir, creo que a veces también creo que sobre todo en ciertos niveles socioeconómicos se tiene esta sensación de que todo tiene que ser súper aséptico, que no se deben de ni siquiera acercar a cualquier cosa que les pueda llegar a lastimar. Y bueno, en algunos capítulos pasados hablábamos con gente de las estancias y que nos decía, no, o sea, a veces el niño necesita tener este juego, este contacto, etcétera, y creo que pasa lo mismo. Sin embargo, esto no significa que, bueno, pues dejemos lo que hagan lo que sea y tengamos espacios sin limpieza, porque además, por ejemplo, digo, es un tema aquí subyacente, pues pasa con los animales, o sea, es decir, a veces tenemos esta noción de que, bueno, ya estoy cuidando al animal y que el animal tiene que ser libre y hacer lo que sea. No, o sea, hay que responsabilizarse, y creo que esto es parte de la parte, digamos, importante, valga la redundancia, con los niños, es pues también hay que enseñarles a responsabilizarse, porque poco a poco, en este caso del asma, pues la pueden ir trabajando, llevando espacios más limpios, llevando algunas medidas que les pueden apoyar a que vivan mejor. Un niño tiene que ensuciarse para ser feliz. Totalmente. Un niño tiene que probar muchísimas cosas, no importa que se le cayó, pero sí tener esa responsabilidad y cuidado, ¿no? O sea, ser consciente al niño. Sí, pero puede tener consecuencias, ¿no? Exacto. Y a lo mejor sí te puedes comer tu paleta estando enfermo, pero a lo mejor la consecuencia es que te duele la garganta y que si empiezas con una infección viral, pues tu asma se va a descontrolar, ¿no? Exacto. Entonces, no ser tan drástico, pero también tenemos que tener como la conciencia del papá y de los niños, ¿no? Así es. Ahora, ya en casos muy complejos en los que nos mencionaba esta parte de la exacerbación, digamos, del asma, ¿qué tipo de medicamentos se ocupan? Porque justamente la mayoría pensamos el salbutamol, o por ejemplo, como pasa siempre, ¿no? Tienes algún tipo de alergia y, bueno, una loratadina y tantán. Pero incluso encuentras gente que te dice, es que a mí la loratadina ya no me hace. O sea, yo necesito algo más fuerte. ¿Realmente qué tipo de medicamentos se ocupan para el asma? Al ser enfermedades alérgicas, sí damos antihistamínicos. En el ISSSTE tenemos generalmente loratadina, fexofenadina, levocetiricina, epinastina. O sea, sí tenemos algunas diferentes opciones. Pero si el paciente tiene asma, ya dijimos que es inflamación crónica. Exacto. Entonces, es inflamación crónica de las vías aéreas. Necesitamos un esteroide inhalado. Existen guías, está GINA, está GIMA, que es la guía mexicana de asma. O sea, ya existen estas guías donde nos dicen específicamente de tratamientos escalonados. Si está en la fase 1, en la fase
fase 2. O sea, puedes ir moviéndote, puedes ir avanzando en fases o vas mejorando y puedes reducir, bajar a la fase 2, por ejemplo, y cambiar el tratamiento. Los esteroides, corticosteroides inhalados, pueden venir solos o pueden venir combinados de algún broncodilatador. Generalmente estos broncodilatadores ya son de acción larga. Hablaba del salbutamol, que es de acción corta, o sea, funciona rápido en el momento, pero su función o su uso no lo debemos de dejar como para todos los días, 5 días, 10 días. No, nada más que tengas la crisis lo puedes utilizar. Es una broncodilatación rápida, pero corto su uso, ¿no? Y los otros no, estos de acción larga, como su nombre lo dicen, a lo mejor lo puedes utilizar cada 12 horas, a lo mejor cada 24 horas. Vamos, por decirlo así, jugando con el tratamiento con el paciente. Claro. El paciente incluso se va conociendo y dice, doctora, no lo he usado cada 12 horas, nada más lo uso en las mañanas porque ya no lo he necesitado. Voy 3 veces al gimnasio y ahí sí es cuando lo necesito. Entonces, tenemos sí el medicamento de rescate, pero ya tenemos otros tratamientos que son ya para el control, que también se pueden utilizar de rescate. Claro. Entonces, todo esto funciona. Al mismo tiempo, pues sí, existen terapias combinadas. Puede ser, por ejemplo, antileucotrienos, que es el Montelukast, que también se llega a dar en algunos pacientes, no en todos. Existe la indicación. Existen, como les digo, las guías donde se tiene que agregar o no. Y también hoy día ya están los medicamentos, los biotecnológicos o los biológicos, que sí, en algunos, muchos ya están bien diseñados para asma. Generalmente es para asmas graves, pero ya los tenemos en el ISSSTE. Algunos, por ejemplo, si tienen IgE alta, pues se da un tipo de medicamento o de biotecnológico que ya tiene muchos años. Si no, ya existen muchos otros. Y si hay comorbilidades, también se tienen que usar estos biotecnológicos y les va muy bien al paciente. No todos los pacientes son para estos medicamentos. Claro. No es que el derechohabiente diga, yo escuché que tenían este medicamento y quiero que me lo pongan. No todos los pacientes pueden utilizar estos, ¿no? Pero, por ejemplo, los de base, los corticosteroides inhalados, sí. No quiere decir que el paciente toda la vida va a usar su corticosteroide. Claro. A lo mejor pasan años y no lo ha utilizado. El paciente ni siquiera se acuerda. ¿Por qué? Porque terminó un buen tratamiento de inmunoterapia específica, las vacunas de alérgenos que existen sublinguales, que existen subcutáneas. Entonces se puede controlar la evolución del asma y aparte con estos medicamentos, pues puede ser, no lo he ocupado porque no he subido de peso, hago ejercicio, me alimento bien, tengo un buen control ambiental y entonces no he tenido necesidad de usar mis medicamentos de asma. Claro, y es que esa es la parte importantísima que aquí también hemos promovido mucho. No nada más es la parte, digamos, de la propia enfermedad, sino todo lo demás que le rodea. Hemos tenido capítulos donde se habla acerca de la higiene del sueño, donde se habla del ejercicio, donde se habla de otras áreas que ayudan obviamente a revestir esta sensación de salud Claro. en las personas. Fortalecer el sistema inmune. Fortalecer el sistema inmune, ¿no? Y eso creo que es importante verlo con muy buenos ojos, es decir, que si comienzan con un tratamiento, hay que ir paso por paso y sobre todo quitarse esta sensación de que porque escuché tal cosa, puede ser que yo lo tenga, ¿no? O porque me recomendaron tal cosa, es que por ahí es el camino. Hay que dejarnos en manos de los profesionales y ellos poco a poco nos pueden ir guiando para ir subiendo, como se mencionaba, ¿no? Hay ciertos niveles en donde podemos ir pasando y además va a depender del grado de nuestra enfermedad, no nada más de la sensación, sino realmente de un estudio clínico como tal, ¿no? Claro, hacer el diagnóstico clínico para nosotros es muy importante y si lo sospechamos, entonces hacer diferentes estudios. Se decía que la espirometría era como el estándar de oro, sí sigue siendo, pero ya existen otro tipo de mediciones, ¿no? Si un estudio de óxido nítrico y, por ejemplo, la espirometría no siempre se puede antes de los 7 años. Hay niños que cooperan muy bien, hay niños que no. Entonces, tampoco podemos decir, no te puedo diagnosticar el asma hasta después que te pueda hacer una espirometría. No es cierto. Existen los criterios muy bien puestos, como descritos, para poder decir, este paciente tiene asma. Puede ser un asma leve intermitente, ya vemos como la tipificación del asma. Puede ser moderada, puede ser muy grave, puede ser persistente, dependiendo cómo vayamos a ver. El asma, algo que no he comentado, también la ve, o sea, un segundo nivel o tercer nivel, los neumólogos. No toda el asma es alérgica. Cuando no son alérgicas, casi toda tiene que ver con el sistema inmune, entonces sí entramos nosotros como alergólogos, pero el neumólogo también puede funcionar. Por ejemplo, si es niño, el pediatra tiene que estar muy actualizado con el asma, pues porque a lo mejor el paciente empieza con una gripita y rápidamente verá al pediatra antes de ir al neumólogo o al alergólogo, y entonces es el pediatra el que tiene que saber cómo manejarlo, si sube, si escala en el tratamiento, o a lo mejor disminuye, o le tiene que mandar ya al especialista para agregar otra cosa. ¡Hey tú! No te muevas, esto aún no termina. Y si te perdiste algún programa, puedes escucharlo en tu streaming favorito. Estamos como Ya Oíste.
aquí me surgió una duda. ¿De qué consiste el estudio de espirometría? ¿Espirometría? Platíquenos un poquito. Es un estudio donde se mide como la capacidad pulmonar. Normalmente le decimos al paciente que sople a través como si fuera un tubo, no es un popote, es un poquito más grueso, y está conectado generalmente a una computadora donde es un programa, un software donde puede medir qué tanta resistencia hay en el pulmón, qué tanto se cierra, qué capacidad tiene el pulmón. Entonces, como sí requiere un tiempo para que el paciente esté soplando, no todo puede. A veces ni los adultos pueden, ¿no? Si están en descontrol no pueden porque van a empezar con tos y el niño se distrajo, no da el mismo soplido. Entonces, no es un estudio tan fácil que se pueda hacer. Claro. O sea, sería facilísimo para todos los pacientes. Pásale y se lo hacemos y listo. El ISSSTE también lo tiene, pero no en todos los pacientes podemos hacerlo en diferentes, en la etapa que quisiéramos, claro. ¿no? Puede ser que no venga con crisis, puede ser que tenga una edad adecuada para que pueda soplar y entonces también existen parte de los criterios diagnósticos, la espirometría con los valores necesarios para poder decir este paciente está así de controlado, no está controlado, ¿qué tratamiento vamos a dar? Ok, qué interesante, porque sí, personalmente supongo que muchos que nos escuchan tuvieron la misma duda que yo de ¿qué es ese estudio? ¿De qué hablaba? ¿De qué estamos hablando? Ahora, vamos a platicar un poquito, en el caso, digamos, de México, ¿cómo nos encontramos con respecto al diagnóstico del asma? ¿Ha habido avances? ¿Tenemos a lo mejor muchos problemas? ¿Cuál sería su opinión con respecto de esto? Sí ha habido avances porque tenemos ya muchas opciones terapéuticas, incluso opciones de diagnóstico y tenemos la guía como alergólogo que incluso, tengo que decirlo, no solamente hay alergólogos, también hay neumólogos que participaron y así se llama GIMA, que es la Guía Mexicana de Asma. Y entonces esto nos hace como casi todos estar en el mismo canal al momento de tratar al paciente, ¿no? Y no claro. que unos tengan este tratamiento, otros, se puede saber. Entonces me parece que este es un avance muy importante. Las grandes opciones terapéuticas, no tenemos lo mismo tal vez que todo el mundo. En Europa pueden tener otros biotecnológicos, pero aquí los que estamos teniendo hasta ahora ha funcionado muy bien y los pacientes han tenido muy buena respuesta. Estos biotecnológicos no se ponen en niños, eso sí no claro. lo dije, generalmente es arriba de los 12 años y en la mayoría son arriba de los 18 años, pero sí es parte de la evolución de los pacientes. Tenemos muchos dispositivos, ya no todos son como el salbutamol que todos conocemos, hay otros que ni siquiera requieren hacer una inhalación tan profunda al momento de aplicárselo. Algunos decían que no podían apachurrarle cuando le tienen que poner, entonces ya hay unos como en discus, tenemos muchísimos, ¿no? De claro. polvo seco, creo que todos estos puede ayudarnos para México, que podríamos mejorar. El asma en México se dice que puede ser hasta el 17% de la población, eso estamos hablando de más de 8 millones, claro, entonces es una enfermedad tan común que no nos queda más que seguir estudiándola y actualizándonos, viendo qué otro tratamiento hay, ¿no? E invitar siempre a los médicos de primer contacto a seguirse también actualizando, no nada más somos los especialistas. Claro, y es que además esa es la parte que nos interesa siempre, ir pensando en el futuro, porque en muchas ocasiones pues vivimos como el aquí y ahora y entonces tenemos la sensación de bueno, es que todo está mal o es decir, la enfermedad pues nos está atacando a todos y no tenemos solución, cuando en realidad en muchas ocasiones pues solamente falta tiempo, o sea, sí, tenemos que ir avanzando poco a poco, esperando que los especialistas se vayan actualizando, que vayan apareciendo nuevas cosas y en este caso me sorprende la cantidad de personas que pueden desarrollar o que ya tienen asma y además que, insisto, es una cosa que de repente tenemos como bien normalizada, o sea, siempre sabemos de, es que fulanito necesita su inhalador, ¿no? Pero en realidad siempre tose. Exactamente, siempre tose, ¿no? Y entonces, pues, ¿cómo está su familia que se la pasan con gripe? Yo creo que también, como decía yo al principio, afortunadamente el COVID nos vino a poner sobre la mesa un montón de cosas que muchos de nosotros no suponíamos y que además habíamos normalizado, ¿no? Como, pues, total si no me lavo las manos, total si no limpio mis espacios, total si no me checo esa gripe, ¿no? O sea, porque claro. a veces, pues, pasando mucho tiempo y es de, oye, no se te quita la gripe, pues ya ve al médico, o sea, es decir, no es normal, ¿no? Pero a veces sucede con eso. Y se nos olvidó, el claro. lavado de manos y el uso de cubrebocas. Totalmente. La verdad es que hay épocas del año en la que todos deberíamos de seguir utilizando y un paciente asmático mucho más, porque una gripa, ya dije, sí puede exacerbar el asma. ¿Sabes qué no mencionamos? El tabaco. Claro, yo iba para allá. Aquí creo que hay muchos esfuerzos por detener el consumo de tabaco y una de las razones por las cuales deberíamos de animarnos a dejar de fumar y promover que no se fume es esto. ¿Qué tan relacionado está el tabaquismo con el asma? Mucho. O sea, sí tiene un impacto importante. Por ejemplo, los niños, otra vez volvemos en el Día del Niño con los niños, ¿fuman los papás? Sí, pero no enfrente de ellos. No importa. Siempre les digo, en la ropa, en el pelo, en la piel. Está en una edad a lo mejor el niño en la que todas las noches llega a la cama de los papás. Entonces duerme en medio de los papás y entonces ¿qué está
respirando el tabaco. Entonces, aunque los papás digan no fumo enfrente de ellos, siempre el niño va a estar respirando de manera indirecta el tabaco. Claro. Y claro que les afecta, es un irritante. Entonces, va a inflamar. ¿Puede haber alergia al tabaco? Sí puede, pero aunque no sea una alergia directamente, el tabaco irrita e inflama las vías respiratorias. Y si tenemos asma y ya hablamos de la inflamación otra vez, pues aumenta esta inflamación. Y si son adultos que fuman o que el esposo o que van a una reunión en donde está encerrado y hay tabaco, se pueden tener una exacerbación de manera importantísima. Entonces, si el tabaco está, vuelvo a lo mismo, no es directamente relacionado porque no todos los que fuman lo van a presentar asma, pero aumenta muchísimo la incidencia y la exacerbación del asma. Claro. Entonces, invitamos a todos los derechohabientes a no fumar y a decirle a sus familiares que tampoco fumen. Por los niños, por ellos, por todos. Y es que además, digo, hay muchas razones que no tienen solo que ver con el asma, sino que tienen que ver con incluso la salud propia, ¿no? El Totalmente. decir, dejar un día el cigarro es una muy buena idea. Igual los invitamos a que se acerquen a su clínica familiar para que puedan obtener estrategias, seguramente con su médico familiar, para poder tratarse cosas que tengan derivadas con el tabaquismo. Ahora, doctora, me gustaría platicar, ya vamos a esta sección que habíamos dejado un poco en desuso, pero que es bien interesante, que son verdad o mito. Vamos con el primero de ellos. Muy bien. Los niños a los que les sale sangre de la nariz generalmente van a desarrollar asma. ¿Verdad o mito? Mito. Generalmente cuando tienen sangrado de nariz puede ser que no se lavan la nariz. En época de calor, ahora que está haciendo mucho calor, todos producimos moco. El moco se seca. Entonces, si son niños, es muy común que el niño se meta el dedo en la nariz, y adultos también, lo vemos en los semáforos. Entonces, ellos mismos provocan que salga el moco, que lo desprenden, rompan vasitos y va a sangrar. Entonces, no tiene que ver ni siquiera con alergia, pero a lo mejor pacientes alérgicos pueden tener más moco, pero con asma no se relaciona. ¿Mito o realidad? Yo tengo asma o mis hijos tienen asma y entonces hago maletas y me mudo a vivir a pie de playa, Cancún, Puerto Vallarta, la que a ustedes les guste, y con esto automáticamente mi asma va a mejorar. Yo creo que es mito, porque es muy difícil que el paciente pueda cambiar todo su entorno, toda la esfera, mover a toda la familia, porque uno de los 3 hijos, por ejemplo, tiene asma. Entonces todos se van a ir, se va a mover el papá, la mamá de trabajo, no es muy fácil. Y a veces en playa pudiera irle muy bien y a veces no, porque también en playa pensamos aires acondicionados, que hay en los aires acondicionados hongos. Entonces a lo mejor el paciente era alérgico a los hongos y tampoco mejora. Y hay pacientes incluso asmáticos que se van a la playa y no les va bien. Y hay pacientes de vacaciones, no nada más a vivir. Y hay pacientes que regresan a la ciudad y dicen, mejoro. Entonces, no, depende muchísimo el tipo de asma, por ejemplo, que tenga el paciente. Igual, mito o realidad, el asma es una cosa emocional. Con que apapachemos a nuestros niños y nos apapachemos a nosotros mismos, automáticamente desaparece el asma. Ojalá, pero no, para nada. Es totalmente un mito. Sí puede ser que se exacerbe con un evento emocional por la forma de respirar. Yo siempre les digo a los pacientes, hay que saber respirar. Decimos, la respiración es algo involuntario. En realidad, no. Si nos pegamos, generalmente aguantamos la respiración. Entonces, es algo similar. Algo nos preocupa y tratamos de guardárnoslo, y entonces, si tenemos asma, a lo mejor estamos con alguna, exacerbación porque algo no lo detonó, y este cambio en la respiración pudiera ser una crisis, no causar la inflamación, pero sí exacerbar una crisis. No es emocional, pero pudiera relacionarse a que si no tenemos un buen manejo de respirar, inhalar, exhalar, o sea, sí, ponte tu inhalador, pero vamos a calmarnos y empezar como a saber cómo respirar. Ok. ¿Mito o realidad? Creo que ya lo dijo hace ratito, pero quisiera ser muy puntual. No te preocupes si mi hijo tiene asma de pequeñito, al ratito de adulto se le quita y no vuelves a saber de la enfermedad. ¿Mito o realidad? Falso. No se curan las enfermedades alérgicas, se controlan de manera que, ya lo había mencionado, a lo mejor el paciente adulto nunca se acuerda que tuvo asma, pero si a los 40, 50 años empieza con una crisis de asma, pues es porque el paciente ya tenía, ¿no? Claro. Es muy raro que debuten. Sí existe el asma del adulto, por supuesto, pero es muy raro que debuten así, sino que empezamos a pensar, claro, a mí me dieron vacunas de chiquito y me dijeron que tenía asma, pero pues tenía 30 años que no me pasaba absolutamente nada. Hay pacientes, por ejemplo, existe el asma del embarazo. El paciente no tenía, si esto no lo había mencionado, no había tenido una crisis en 20 años, empieza con el embarazo y entonces puede empezar con exacerbación, crisis asmáticas. Sí existe tratamientos específicos para asma del embarazo, no es como un tema totalmente solo del ginecólogo, sí lo tenemos que ver en conjunto, pero el ginecólogo tiene que asegurarse que está siendo tratada por el especialista, ya sea neumo, ya sea alergólogo, y puede ser esto, que a lo mejor tuvo de niña, se le olvidó, no volvió a tenerlo, y en el embarazo por temas hormonales, por el peso, por la postura, por lo que sea, se desencadena
nuevamente. Wow, eso también es una novedad, no desconocida de esta situación. Bueno, ya también lo hemos dicho, pero creo que sería uno de los últimos mitos que platicaríamos, pues que el asma es una condición, es decir, no es una enfermedad, y que los inhaladores pues, son placebo. O sea, realmente a los niños se les dan para que se sientan bien y ya no pase nada. ¿Mito o realidad? Mito totalmente. La realidad es que es una enfermedad crónica, inflamatoria, ya dijimos heterogénea. Las características ya las mencioné. Los síntomas es una enfermedad, totalmente. Hay una modificación en la respuesta inmunológica, entonces por eso es un tratamiento mucho más amplio, ¿no? No nada más es un inhalador, sino que hay que estar viendo muchas otras cosas. Claro. Y bueno, para ir cerrando, doctora, esta plática que, bueno, personalmente me ha gustado mucho, creo que ha sido muy reveladora para muchos temas. Para el futuro, desde la profesión, ¿qué esperaría que en unos años suceda, ya sea con tratamientos, medicamentos, los estudios o incluso el desarrollo de la enfermedad? ¿Cuál sería la perspectiva del futuro de esta enfermedad? Se siguen haciendo por todos los laboratorios investigaciones para dar con mayores opciones terapéuticas y que el paciente evitemos las crisis. La verdad es que sigue habiendo muertes por asma. Quizá no es tan alto como hace muchos años, pero depende mucho de las posibilidades de tratamiento que tengamos y principalmente de la capacidad para hacer el diagnóstico a temprana edad. Entonces, creo que todo el avance que se tiene que hacer a futuro es saber en qué momento podemos hacerlo. Y ya sabemos tal vez los factores de riesgo, entonces al tener factores de riesgo, identificar al paciente y estarlo tratando o estarlo, no tratando, vigilando para poderlo llevar de la mano a que si después lo desarrolla en las primeras etapas se pueda tratar. Eso sería lo ideal porque tratamientos van a seguir saliendo muchísimos, contaminación va a seguir habiendo. Claro. Si ahorita le sumamos con el cambio climático la sequía, pues no sabemos cómo va a estar el clima, ¿no? El calor. Y muchos pacientes nos dicen, yo con frío siempre tengo una exacerbación de asma. Bueno, tal vez por lo menos aquí en la Ciudad de México nunca habíamos llegado al calor que ahorita estamos teniendo. No sabemos cómo va a responder ese paciente porque entre contaminación, que generalmente la contingencia ambiental se da en estos climas, cómo le vaya a ir con calor junto con la contaminación que sabemos que cada vez va a ir afectando. Entonces, sí tenemos que estar a futuro viendo qué tenemos que hacer con cada paciente. Claro. Bien, pues la verdad es que ha sido, insisto, muy revelador. Qué importante es que empecemos con estos diagnósticos a temprana edad. Hablando, como decíamos desde el principio del programa, el día de hoy que estamos grabando, que es el Día de las Infancias, del Niño y de la Niña, pues acercarnos a nuestras clínicas que nos apoyen para que nos puedan derivar en caso de que empecemos a detectar algunos de los síntomas que hemos venido platicando a lo largo del programa. Y pues nada, agradecerle muchísimo, doctora. Fue una plática muy interesante. Ojalá que nuestros escuchas hayan tenido por ahí información que les ayude a tomar decisiones y sobre todo que ayude a prevenir y a quitar este estigma que platicábamos, ¿no? Como de, bueno, eres una persona con asma, hasta ahí llegaste. Ya no vas a poder hacer nada, claro. Sí, de hecho se hace el primer martes de mayo, que es el Día Mundial del Asma. Es realmente para concientizar, que la gente entienda que el asma existe, que es algo real, palpable, pero que se puede diagnosticar a tiempo y tratar y el paciente tener una calidad de vida normal, ¿no? Que es lo que ahorita dijiste. No, nos toca a todos como población, derechohabiente, no derechohabiente, como médicos, todos, como estar actualizando en estas enfermedades tan comunes, ¿no? No etiquetar a todos con, no, es que mi niño tiene asma y así tosía, entonces seguramente el tuyo es asma. No poner esto, pero sí decir, ¿sabes qué? Mejor atiéndelo porque así empezó mi sobrino, por ejemplo, ¿no? Entonces, antes de que se haga más grave y pues todos los cambios que ya platicamos. Perfecto, doctora. Pues le agradezco muchísimo por estar el día de hoy con nosotros. Le deseamos un feliz día a todas las infancias y bueno, pues les recordamos que están las redes sociales del instituto. Nos pueden seguir en casi todas las plataformas para que pues siga esta conversación con respecto del asma, con respecto de las infancias, también obviamente el cuidado de la salud en general y pues nos escuchamos en el siguiente capítulo de Ya Oíste. Yo fui Javier Jiménez. Que tengan una muy buena tarde. Este programa es realizado gracias a la colaboración de Claudia Mejía, Antonio Tapia en la producción, Cristian Ortiz y Ámbar Mora en la producción ejecutiva. Salud, turismo, cultura, Deporte, educación. eso y más es lo que somos. ¿Y quiénes somos? Ya oíste. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.